cada corazón que en esta mañana está en tu casa, para que seas tú quien hable y quien tú enseñes a nuestro corazón. Es nuestra oración en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, primer libro de Samuel, capítulo 17. En un momentito voy a ir ahí, pero yo hoy quiero hablarte acerca de aprender a escuchar a Dios. Sabes que no importa si tú tienes años viniendo a la iglesia o si es la primera vez que tú estás aquí. A todos nos gustaría escuchar más a Dios, ¿sí o no? A todos nos gustaría conocer un poco más la voz de Dios. Y yo te voy a decir algo, porque si tú hoy estás acá en una iglesia, es porque una parte de ti sabe que Dios habla. Una parte de ti reconoce que Dios puede hablarte, pero el mayor tema del hombre, del ser humano, es que nos cuesta reconocer cómo Dios habla y cuándo Dios nos habla a nosotros mismos. Porque aunque hay gente que piensa que solamente Dios habla con unos pocos, déjame decirte que la realidad es que Dios quiere hablar con todos nosotros, absolutamente con todos nosotros. Tú puedes decir, de verdad, Emiliano, Dios quiere hablar conmigo mucho más de lo que tú piensas, mucho más de lo que tú crees. De hecho, Dios ya te ha hablado y lo seguirá haciendo. Pero el tema acá, el punto aquí es, ¿qué voz tú estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Incluso esta pregunta es quien me ayudará a darle el título al mensaje de los próximos minutos. ¿A quién estás escuchando? Porque Dios siempre habla. ¿A cuántos, otra vez hago la pregunta, les encantaría hoy aprender un poco más a escuchar a Dios hablando a su corazón? ¿Sabes qué? Yo, para meterme en tema, quiero comenzar con esto. No sé si alguna vez, ¿cuántos de los que están aquí alguna vez han visto La Voz México? Sí, muy bien. Hay veces que se pone buenísimo, de verdad. Hay muy buenas voces, hay veces que es muy chistoso el programa, es muy divertido. Realmente, si tú nunca lo viste, créeme que hay veces que se pone muy, muy bueno. Pero para todos aquellos que nunca lo vieron, porque vi muy poquitas manos, y seguramente no lo vieron porque en esa hora están orando, entonces yo quiero comentarte a ti de qué se trata el programa. Tú dices, Emiliano, yo no tengo idea de qué es La Voz México. No te preocupes, yo te voy a hablar de qué se trata en unos minutos. La Voz México consiste en un concurso de canto. Es un reality show que el concurso consiste en buscar a una voz ganadora. Y hay una serie de jueces que todos son expertos en la música, por lo general son 4, donde están sentados en unos super sillones, de espaldas a cada participante. Estos jueces no deciden por cómo el participante se viste, no decide por cómo se peina, no decide por cómo se ve, no decide por cómo el participante habla. Por lo único que estos jueces pueden decidir es por escuchar su voz. Es por lo único que pueden decir. Ellos están de espalda. Y si lo que escuchan, si la voz que escuchan les gusta, van a apretar un botón, se van a dar vuelta para conocer al participante. Y van a tratar de llevárselo a su equipo. Van a tratar de seguir esa voz. ¿Sabes qué? ¿Qué aplicación tiene esto para nosotros? Aunque tú no seas jurado, aunque tú no seas un experto en la música, déjame decirte que todos los días y durante todo el día, tú y yo vamos a escuchar distintas voces. Está la voz de los problemas, está la voz de la enfermedad, está la voz de la economía que te dice que ya no alcanza, que ya todo está muy difícil. Está la voz de la comodidad, está la voz de la enfermedad, la voz de lo difícil. Y nosotros podemos prestar oídos a ese tipo de voces y nos podemos sumerger, apretar el botón para seguir esas voces. Pero, ¿sabes? Te tengo una maravillosa noticia, que así como los problemas hablan, Dios también habla. Así como las circunstancias y las enfermedades nos hablan,
Así Dios también habla. Dios habla por medio de su iglesia. Dios habla por medio de sus pastores, de sus líderes. Dios habla por medio de lo que está aquí en mis manos, que es la palabra de Dios, la Biblia. Dios habla por medio de su palabra. Dios habla por medio de la circunstancia. Dios siempre está hablando. La pregunta es, ¿qué voz estás escuchando? Iré un poquito más fuerte, me meteré un poquito más profundo. Realmente la pregunta correcta sería, ¿qué voz estás obedeciendo? Porque déjame decirte algo, que el éxito o el fracaso de tu vida y de mi vida estará fuertemente ligada a la voz que escuches. Lo diré otra vez, el éxito o el fracaso de tu vida estará fuertemente ligada a la voz que escuches o a la voz que decidas ignorar. De eso dependerá cómo nos vaya en esta tierra. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿A qué voz estás obedeciendo? Porque te digo algo más, no porque escuches una voz tienes que obedecerla en tu vida. Lo que tienes que aprender a reconocer es cuál es la voz de Dios. Te dije al inicio que apartaras 1 Samuel capítulo 17, porque 1 Samuel capítulo 17 relata una de las historias más maravillosas que existen, conocidas por absolutamente casi todo el mundo. De esas historias se habló desde podium de presidentes, en gobiernos, en escuelas, en un montón de lugares. Estoy hablando acerca de la historia de David y Goliat. Todo el mundo conoce esa historia, pero me encanta la historia de David y Goliat, porque esta historia me muestra que David pudo vencer a Goliat porque él escuchó la voz de Dios por encima de las demás voces que le estaban hablando. Por encima de la voz de su familia, por encima de la voz del pueblo, por encima de la voz de Saúl, por encima de la voz de un gigante que le decía que tú no puedes, David prefirió escuchar la voz de Dios. Y diré nuevamente esto, no porque escuches una voz tienes que obedecerla. Lo que tienes que aprender es escuchar la voz de Dios. Por eso, una vez más, preguntaré, ¿cuántos les gustaría escuchar en sus vidas más la voz de Dios? ¿Sabes? Hay 3 voces que quisieron hablarle a David y son las mismas voces que tratarán de hablarte a ti y a mí para confundirnos. Pero en estos minutos vamos a desenmascarar estas voces para que poder bajarle el volumen a esas voces y poder subirle el volumen a la voz de Dios. 1 Samuel capítulo 17 relata acerca de 3 voces que quisieron confundir a David, que quisieron desviar a David de lo que Dios le había llamado a hacer. 1 Samuel 17, verso 28 y 29, dice la palabra de Dios. Pero cuando el hermano mayor de David, tú lo puedes ir leyendo aquí en la pantalla, Eliab, supo lo que David decía, se enojó y le dijo, ¿qué haces aquí? ¿No debes estar cuidando las ovejas? Yo conozco tu soberbia y tu malicia. Solamente has venido a curiosear y a ver la batalla. Verso 29, David le dice, ¿qué he hecho ahora? Contestó David, solamente estaba haciendo una pregunta. La primer voz que tratará de hablar a tu vida es la voz del rechazo. La voz del rechazo es una voz que siempre duele. Pero ¿sabes por qué más duele esta voz? Porque en la mayoría de los casos, tristemente, esta voz viene de nuestra familia. Viene de personas que están cerca de nosotros. En la mayoría de los casos, en un porcentaje muy alto, la voz de rechazo siempre llegan por personas que están cerca tuyos, por personas que a lo mejor hasta tu misma sangre son, que comparten o son de tu casa o son de tu familia o son muy amigos tuyos. Son voces que te dicen que tú no puedes. Es voz que te dice que tú no vales.
Son voces que te dicen que tú no sirves, que tú nunca lo vas a poder hacer porque nadie de la familia lo hizo y ¿quién te crees tú para hacerlo? Son voces que te van a señalar, son voces que te van a rechazar, son voces que tratarán de desmeritarte por completo. Yo sé que muchos de los que estamos aquí, en alguna estación de nuestra vida, en alguna etapa de nuestra vida, hemos escuchado este tipo de voz de rechazo de alguien muy cercano a nuestro corazón. Por eso duele. Pero ¿sabes qué? El punto que te decía es que el tema no es escuchar la voz, el problema es obedecer esa voz. Obedecer esa voz de rechazo. ¿Sabes por qué? Porque tan importante como escuchar la voz de Dios es ignorar la voz del enemigo. Tan importante como escuchar la voz de Dios es ignorar la voz del enemigo. Me encanta David, porque David, ¿sabes lo que hizo cuando su hermano le dice, ¿qué haces acá? Yo conozco la malicia de tu corazón, yo conozco la soberbia que hay en tu vida. ¿Con quién dejaste las ovejas? ¿Sabes qué? Me encanta David porque David no se pone a pelear con su hermano. Escúchame, David entendía que él tenía una batalla mucho más grande, que su batalla no era pelear con su familia, pelear con su hermano, que la batalla de David no estaba acá, que la batalla de David estaba allá afuera con un gigante que siempre le gritaba, no puedes y no vas a poder hacer nada en contra mío. ¿Sabes qué, amados? Tu lucha y mi lucha no es contra nuestra familia. Tu lucha y mi lucha no es contra la persona que te rechazó o que te está rechazando hoy en día. Tu lucha no es contra ellos. Tú tienes una lucha más grande de un gigante que está allá afuera que querrá decirte todos los días que tú no vales, que tú no puedes, que tú no sirves, que tú nunca harás nada diferente a tu familia porque siempre tu familia lo hizo así. Tu lucha es contra esa voz, ese gigante, no contra tu hermano, no contra tu hermana. El gigante te va a decir que tú no puedes, pero Dios te va a decir tú no estás solo. Yo estoy contigo, yo peleo contigo. Más grande soy yo que estoy contigo que los que están en contra de ti. ¿Sabes qué? David ignoró la voz del rechazo y le creyó a Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que su pelea no era con su familia, su pelea no era con su hermano. ¿Sabes qué? Yo quiero decirte hoy que si tú te estás peleando de alguna forma con alguien de tu familia, deja de pelear. Tu lucha no es contra ellos. La Biblia enseña que nuestra lucha no es contra la carne y contra la sangre. Nuestra lucha es contra los principados y potestades que te dicen tú no vales, tú no puedes, tú no sirves. Contra eso es tu lucha. Pero Dios en este día te está gritando con amor y compasión, yo estoy contigo, tú sí vales. Tú sí puedes porque yo estoy contigo. ¿Sabes que la pregunta del millón sería esta? ¿Cómo? Estoy entendiendo, Emiliano, que a mí yo soy una de las personas que me gustaría escuchar más a Dios. Pero, ¿cómo sé cuando Dios me hable? ¿Cómo voy a reconocer la voz de Dios? Y esa sería la pregunta del millón. ¿A cuántos le encantaría tener esta respuesta? Wow, a ver, ¿a cuántos le encantaría tener esta respuesta? ¿Cómo voy a reconocer la voz? Yo te la voy a dar y sin un peso, ¿sí? No te va a salir nada, pero vale más que la atesores. ¿Cómo voy a reconocer la voz de Dios? Sencillamente así, porque la voz de Dios siempre va alineada a la palabra de Dios. ¿Cómo voy a reconocer que Dios me habla? Porque la voz de Dios siempre, 100 veces de 100 veces, 1000 veces de 1000 veces, 1.000.000 de veces de 1.000.000 de veces, la voz de Dios siempre irá alineada a la palabra de Dios. La voz de Dios nunca irá contra su palabra. ¿Qué es esto? Dios nunca te va a decir miente. Dios nunca te va a decir peléate. Dios nunca te va a decir engaña, haz trampa. Mándate mentiras, haz esto debajo de la mesa. Dios nunca te va a decir eso. Dios nunca va a ir contra su palabra. El enemigo te va a decir
que te va a tratar de hablar palabras que te desanimen, pero Dios siempre te hablará palabras que te consuelen. El enemigo va a tratar de hablar palabras que te confundan, pero Dios siempre que te hable, Él siempre va a tratar de traerte dirección a tu vida. El enemigo va a tratar de traerte condenación, pero la voz de Dios siempre, 100 veces de 100 veces te hablará gracia y amor. Gracias por ese súper entusiasmo, lo tenía que decir. Me ayuda a predicar mejor. El enemigo te va a decir que tú estás solo, que tú estás sola, que nadie te entiende, que nadie te quiere, que nadie te ama, que todos te hacen a un lado. Eso te tratará de decir el enemigo, pero la voz de Dios te va a decir, tú nunca estarás solo, tú nunca estarás sola, yo siempre estaré contigo. El enemigo va a querer decirte que Dios está desilusionado contigo, que Dios está enojado contigo. Es más, ¿qué haces hoy en la iglesia? Dios sabe lo que hiciste, Dios no te ama, Dios no se agrada de lo que haces. El enemigo va a querer tratarte siempre de hacerte sentir que Dios está enojado, desilusionado contigo. Pero Dios, la voz de Dios te va a decir, 2 de Timoteo capítulo 2, que aunque tú permanezcas infiel, Él siempre permanecerá fiel para contigo. Que aunque tú seas infiel, que aunque tú y yo hayamos actuado mal, nos hayamos movido mal, hayamos hecho algo que va contra la palabra de Dios, aún así Dios dice, aunque tú seas infiel, yo contigo permaneceré siempre fiel. Porque la fidelidad de Dios no está basada en tus acciones y mis acciones, está basada en su esencia y Él es fiel por naturaleza. Él no puede cambiar a Él mismo. El Salmo 27:10 dice que aunque padre y madre se olvidaran de ti, Dios te dice, yo nunca me olvidaré de ti, siempre te recogeré. Jueces capítulo 6, no lo busques, yo te lo relato, pero Jueces capítulo 6 habla acerca de la historia de un hombre llamado Gedeón. Un hombre que él mismo se veía a sí mismo insignificante, se veía pequeño, se veía pobre, se veía de una familia sin mucho sentido. Gedeón hablaba mal de él mismo y hablaba mal de su familia. Pero en una oportunidad Dios le habla a Gedeón. Y Dios le dice, mientras Gedeón está escondido, guardando unas cosas, Dios se le presenta y Dios le dice, Gedeón, varón esforzado y valiente. Tú dices, no, espera, Dios. Si tú hubiéramos estado ahí, hubiera dicho, Dios, creo que te confundiste. Eso era para mí, pero para él no. Es decir, tú sabes cómo es Gedeón, un cobarde, él mismo se siente el más pequeño, él mismo. Pero Dios le dice, Gedeón, varón esforzado y valiente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque escucha, porque Dios nunca te habla de tu pasado o Dios nunca te habla de cómo tú hoy te ves. Dios siempre te habla de tu futuro y de cómo Él te está viendo hoy. ¡Qué hermosa noticia! Dios nunca te va a hablar de lo que hiciste, de tu pasado, de cómo tú te ves, pero siempre te va a hablar de tu futuro y de cómo Él te está viendo hoy. Porque ¿sabes qué es hermoso? Que Dios no nos ve como nosotros nos vemos. Y qué hermoso que es eso, porque Él siempre que Él me mira, Él siempre mira lo mejor de mí. Él siempre que Él te ve, Él siempre mira, Dios mira lo mejor de mí y de ti. ¿Sabes qué? Dios no habla de tu realidad. Dios habla siempre de tu potencial. Escucha, Dios no habla de la realidad que hoy estás pasando. Dios habla del potencial que está dentro tuyo. Si alguien sabe lo que tienes, ese es Dios.
si alguien sabe de qué estás hecho, ese es Dios. Porque Él te formó, Él te creó, Él te formó. Entonces cuando Dios te habla, Él te habla porque Él sabe que dentro tuyo hay capacidades, hay dones, hay talentos, hay formas de hacer las cosas, hay algo especial para sacarlo a luz. Dios habla siempre del potencial que está metido dentro de ti. Me encanta porque Dios dice que a pesar de las circunstancias, que a pesar de lo que hoy puedas estar viviendo, no importa si eres el más chico o el más grande de tu familia, no importa si tu familia es pobre, tiene dinero o no tiene mucho dinero. Dios dice, ¿sabes qué? Yo no miro tu pasado, yo no miro tu realidad, no pongas tu mira ahí. Pon tu mira en lo que yo te estoy hablando. Pon tu mira. Lo que importa es que entiendas que no estás solo, que no eres cobarde, que no eres un temeroso. Lo que quiero que entiendas es que yo estoy contigo, que yo te esfuerzo. Que tú eres un hijo amado, que tú eres una hija amada y que yo estaré todos los días contigo. Porque Dios sabe qué es lo que está dentro tuyo. Esa fue la voz número 1, la voz del rechazo. La voz número 2 es la voz de la comparación. 1 Samuel 17, versos 38 y 39, dice la palabra de Dios, que Saúl le puso a David su armadura, un yelmo de bronce y una malla. David se la puso, se ciñó la espada y dio unos pasos para ver cómo se sentía con todo aquello, porque jamás había usado tales cosas. Apenas me puedo mover, dijo David, y se lo quitó otra vez. La segunda voz que tratará de confundirte, la segunda voz que tratará de hablar más fuerte que la voz de Dios, es la voz de la comparación. La voz de la comparación es la voz que te dice, si tú quieres tener éxito en la vida, tú tienes que hacer las cosas como yo te diga, a mi manera, a mi forma, como yo haga las cosas, vestirte como yo te digo, peinarte como yo te digo, hacer todo como yo te digo. Esa es la voz de la comparación, la voz que siempre buscará compararte con alguien o con algo, siempre buscará. La voz de Saúl es esta, la voz que dice, tú tienes que hacer las cosas a mi manera, a mi forma, con mi ropa, con mi armadura. ¿Sabes qué? Déjame contarte este pedacito de historia que te acabo de leer, porque esta historia es acerca de que cuando David llega al campo de batalla, él no llegó a pelear con un gigante. Él llegó a llevar unos panes y unos quesos a sus hermanos por orden de su papá. Pero cuando él llega, él escucha que hay un gigante insultando a todo su pueblo, incluyendo a sus hermanos. Entonces, cuando él llega, lo primero que se encuentra es con la voz del rechazo de su hermano, que lo rechaza, pero él dice, no, ¿sabes qué? Mi pelea no es contigo, yo sé que mi pelea es con alguien más grande, por eso Dios me trajo. Pero sigue avanzando, y cuando avanza, se lo llevan con el rey Saúl de ese momento, y Saúl le dice, tú vas a pelear con un gigante, pero mira lo que eres, bien chiquitito. Ya no le hacía mucho sentido a David, porque ya lo había rechazado a su hermano. Dice, si me rechaza a mi hermano que me conoce, pues ¿qué puedo esperar de este? Dice, ¿no? Entonces, pero David no dijo nada y se quedó callado. Está bien, pues tú dices, soy chiquitito, pero rey, yo puedo vencer a Goliat. Entonces dice, ¿cómo lo vas a vencer si él es una persona muy experta, un luchador muy experto? Tú eres muy jovencito. Es más, hasta que David lo convence y dice, está bien, vas a ir, pero te vas a poner esto. Y le trata de poner su armadura. ¿Sabes qué? Es muy chistoso esto. Es muy interesante esta parte de la historia, porque si tú te pones a ver, Saúl y David eran muy diferentes. Saúl era la persona, dice la Biblia, que Saúl era la persona más alta de todo el pueblo. No era un poquito más alto, era la persona más alta. Incluso la Biblia es detallista, que dice que a todos le sacaba mínimo una cabeza. Todos le quedaban en el hombro a Saúl. Cuando Dios lo escoge a Saúl, una de las cosas que Dios ve era que él sobrepasaba en cabeza todo. Entonces, por una parte tenemos a Saúl, que era muy grande, y a David, que era muy chiquitito, flaquito, 16 años, un jovencito. Y Saúl, muy grande, muy fuerte, muy alto. Saúl era extra grande. David era extra small. David era chiquitito, pero Saúl le dice, ok, está bien, vas a ir a pelear, pero ¿sabes qué? Ponte mi armadura. Y dice, imagínate eso.
Imagínate la espalda de Saúl. Dice, traía una malla, una protección, traía su escudo, su espada, se lo quita todo lo que pesaba eso y se lo da a David. A ver, ponte mi armadura. Imagínate eso, extra grande contra extra small. David se lo trata de poner y yo me lo imagino como las caricaturas, ¿viste? Cuando uno se pone una armadura y que es tan grande y que nada más se le ven los bracitos así. Y le decía, David, ¿ya te la pusiste? Sí, ¿dónde estás? Acá dentro de la armadura. A ver, trata de caminar. Y empieza así. Dice, no, rey, yo no puedo con esto. Y se lo quita, dice la Biblia. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque la voz de la comparación siempre va a querer que tú hagas lo que los demás hacen. Pero déjame decirte algo hermoso en esta mañana, que lo maravilloso es que tú no puedes derribar a los gigantes con las armas de los demás. Tú tienes que derribar a los gigantes, tus gigantes, con las armas que Dios te dio. Lo diré de esta forma. Lo que necesitas para vencer a tu gigante, si tú puedes creer en Jesús, te tengo esta noticia, ya lo tienes dentro. Lo que tú necesitas para vencer al gigante ya está en tus manos, ya está dentro tuyo. Cuando Saúl le pregunta, ¿y cómo? Bueno, Saúl era argentino. Le dice, ¿y cómo vas a ir a pelear contra Goliat? Si no te quieres poner mi armadura. Y David le dice, rey, ¿qué crees? Es que yo aquí traigo mi armadura. Y le saca una onda, ¿no? Una gomera, decimos en Argentina. Acá como una onda, ¿no? Una resortera. Le saca una resortera. Entonces imagínate a Saúl, con eso vas a ir a pelear. Sí, y acá tengo unas piedritas también. Y Saúl le dijo, pero David, nadie mata gigantes con una piedra. Nadie en la historia de que yo conozco, ni de mis padres ni de mi abuelito, nunca nadie mató un gigante con una resortera y con una piedra. ¿Qué te imaginas tú que vas a hacer? Y David le dice, qué bueno, porque yo no soy nadie. Yo creo en Dios y lo que Dios me dio, yo voy a usar para matar al gigante. David fue la persona... Un aplauso a Dios. ¿Sabes qué? David fue de las personas más originales. La más original fue el Señor Jesús. Y yo creo que en minutos te cuento de él. Pero la más original, él siempre fue el más original. Pero David fue una de las personas más originales. Porque nadie se enfrentaba a un gigante con esa herramienta. Nadie. Pero David entendió que lo que Dios le había dado, él lo podía usar porque él creía en Dios. Y lo que él necesitaba para vencer al gigante, él ya lo tenía en sus manos, ya lo tenía él. Él fue la persona más original. ¿Sabes qué? Quiero decirte en esta tarde que tu mejor versión, escúchame bien, tu mejor versión es cuando comienzas a verte como Dios te ve. Y comienzas a vivir conforme Dios te diseñó. Gracias por ese súper entusiasmo. Tu mejor, no aplaudas, escucha. Tu mejor versión es cuando empiezas a verte como Dios te ve y empiezas a vivir como Dios te diseñó. La mejor versión de ti mismo está en la palabra de Dios. La mejor versión de ti mismo está aquí en lo que tienes en tus manos, en lo que puedes leer ahí, en la palabra de Dios. Escucha, porque quizás hoy tú puedes decir, es que yo soy un buen padre, yo soy buen esposo, yo pues trato bien a mi familia, trabajo, soy responsable. Tú puedes decir, es que yo soy buena esposa, cada vez que mi esposo llega yo le tengo la comida preparada. Tú puedes decir, es que yo soy buen hijo, yo estudio, no llego tarde a mis clases, no falto. Tú puedes pensar que lo que hoy tú haces por méritos propios es tu mejor versión. Pero déjame decirte que la mejor versión de ti mismo está en la palabra de Dios. Cuando tú te puedes ver como Dios te ve y puedes vivir como Dios te diseñó que tú vivieras, es donde puedes sacar la mejor versión de ti mismo. Eres mucho más que un buen esposo y un buen estudiante. La mejor versión de ti mismo va mucho más allá. Yo quiero hacer esto, nada más, los que son de casa. Los que no son de casa, para ustedes no es, para los de casa sí. Pero los que no son, los que están invitados, igual acompáñame y haz esto. Mira, voy a contar hasta 3. 1,
2, 3. Ahí está, muy bien. Sí, y si tú eres nuevo, hazlo para despertar al de casa. Despertar al de casa, ¿sí? Eso fue para el de casa, ¿no? Para el nuevo no. Los nuevos los veo bien atentos. Los de casa se me estaban durmiendo uno que otro. Así que eso fue para ti. No te preocupes, si tú quieres dormir, yo te voy a ayudar a despertarte. Tú no te preocupes. Bueno, muy bien. Entonces, la mejor versión de ti mismo está siempre en la palabra de Dios. Te decía que mientras tú no vivas, mientras tú y yo no vivamos lo que la palabra de Dios enseña y como Dios nos diseñó, nunca vamos a experimentar la mejor versión nuestra en esta tierra. Vas a ser un buen esposo, vas a ser una buena esposa, un buen papá, una buena mamá, un buen hijo, pero tu mejor versión está diseñada en la palabra de Dios. Esa es tu mejor versión. Ahí es cuando tú eres original. Escucha, ¿sabes qué? No copiemos a nadie, sé tú mismo. Si tú naciste original, a mí me encanta esta frase, si tú naciste original, no mueras como una copia. Si tú naciste original, no mueras siendo la imitación de alguien. Sé tú mismo conforme Dios te diseñó. No conforme has venido siendo. Sé tú mismo conforme Dios te diseñó en su palabra. Si tú eres original, tienes que vivir una vida original y morir original. ¿Sabes que yo tengo un amigo? Me encanta él porque no importa el día que tú lo saludes, no importa. No importa el día que lo saludes, no importa su estado de ánimo, él siempre te va a responder de la misma forma. Cuando tú le digas, Salomón, ¿cómo estás? Él te va a decir, hoy es el mejor día de mi vida. Yo la primera vez que lo conocí, yo dije, ¡guau! Dije, ¿qué pasó? ¿Te subieron el sueldo? ¿Te ganaste un coche? ¿Te encontraste dinero en la calle? ¿Qué? No, dice, hoy es el mejor día de mi vida porque hoy es lo único seguro que tengo y por eso yo decidí que hoy sea el mejor día de mi vida. Escucha. Estoy hablando de ser original porque, ¿sabes qué? No importa el día en que tú lo saludes ni la hora. Es más, ahora yo lo volví a ver, él vive en Zacatecas, yo se lo presenté a Dani y le dije, amor, salúdalo y pregúntale cómo estás, para ver qué te va a responder. Entonces, hola, ¿cómo estás? Hoy es el mejor día de mi vida. Y aparte ya le agregó algo nuevo, porque ahora dice, ¿y ya te llegó el reporte? ¿Qué? Dice, mañana se va a poner mejor. Pero escucha. Te cuento esto, es tremendo. Salomón es una persona que ama a Dios con todo su corazón. Y él decidió hacer de todos sus días el mejor día de su vida. ¿Y sabes qué me encanta? Porque él dice, él muy chistoso, él dice, es más, cuando yo me muera, yo le dije a mi esposa, yo quiero que pongas una placa, yo quiero morir de una forma original. Quiero que pongas una placa y ahí en la placa pongas, hoy es el mejor día de mi vida. Y le dice a la esposa, y si ahí abajo tú quieres poner, y el mío también, ponlo. ¿Sí? Pero tenemos que ser originales, vivir originales, dar lo mejor de nosotros mismos cada día, conforme tu mejor versión está aquí en la palabra de Dios. Cuando tú te ves como Él te ve. Y la voz número 3. La voz número 3 es la voz del temor. 1 Samuel 17, verso 11. Si me ayudas, ahí te la voy a leer. La voz del temor. El verso 11 de 1 Samuel dice que oyeron. Está hablando de Saúl y todo el pueblo. Cuando oyeron, dice al oír. Pon la 60. 1960. Dice que cuando Saúl oyeron la voz de Dios, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué les pasó? Tuvieron miedo, se turbaron, tuvieron gran miedo. Verso 23. Dice, y David, que era el hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre es Isaí, la cual tenía 8 hijos, y en el 23, verso 23.
Dice, gracias. Dice, mientras él hablaba con ellos, está hablando de David, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. ¿Y quién las escuchó? David, escucha, este es el contexto. Goliat sale y dice las mismas palabras que venía diciendo durante 40 días. ¿Quién se atreve a vencerme? Porque nadie de ustedes va a poder vencerme. Ustedes no pueden, ustedes no valen, ustedes no sirven. Que alguien venga a pelear conmigo. Esa es la voz del gigante. Esa es la voz que diariamente vamos a escuchar ahí afuera. Tú no puedes, tú no vales. Pero David escuchó, ¿qué palabras? No escuchó una speech diferente, escuchó las mismas palabras que Saúl y el pueblo escucharon, pero que lo llevaron a tener miedo. David escuchó las mismas palabras, igualitas las mismas palabras, pero él dijo, yo no voy a escuchar la voz del temor. Porque esa tercera voz que quiere hablarte es la voz del miedo, la que tratará de paralizarte, de frenarte, de que tú oigas temor, de que tú creas que a tu vida, a tu familia va a llegar temor. Pero David escuchó esas palabras de temor y dijo, yo no voy a escuchar esas palabras de temor, yo voy a escuchar la voz de Dios. Y dijo, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a mi Dios? Dice, yo iré y le cortaré la cabeza. Me encanta porque David prefirió escuchar a Dios por encima de la voz del temor. ¿Y sabes qué? La voz de Dios, ¿me ayudas, mi amor? La voz de Dios fue la voz que llamó a David de detrás de las ovejas. La voz de Dios fue la voz que llamó a David cuando nadie de su familia llamaba a David. La voz de Dios es la que buscó el corazón de David y es esa misma voz que hoy también está hablando y buscando tu corazón. Porque ¿sabes qué? Que cuando Dios te habla o cuando Dios nos mira, dice la Biblia que Él no mira lo que el hombre mira. Él ni siquiera mira lo que tú ves de ti mismo. Porque a veces quienes vemos lo peor de nosotros mismos somos nosotros mismos. Pero cuando Dios te mira, Él siempre mira tu corazón. Y cuando Él llama, Él siempre llama a tu corazón. Por eso hoy es lo que Dios está buscando. En este momento es lo que Dios está mirando. Mientras estás ahí sentado, mientras yo estoy aquí parado, mientras mi esposa está aquí, Dios está mirando algo. No está mirando tu cuaderno de apuntes. Él está mirando tu corazón. Por eso quiero preguntarte, ¿cómo está hoy tu corazón? Quizás hoy tu corazón está lleno de comparaciones. Quizás hoy tu corazón está lleno de temor o se llenó de rechazo. Pero hoy es un día hermoso y un día especial para que no escuches ni obedezcas esas voces de rechazo ni voces de comparación. Hoy es un día para que escuches y obedezcas la voz de Dios que te dice, yo te amo. Yo te amo. La voz de Dios es la que te dice, mis caminos son mejores que tus caminos. Mis pensamientos son mejores que tus pensamientos, dice Dios en Isaías 55. La voz de Dios es la que dice en Jeremías, que dice, yo tengo pensamientos de bien para ti y no pensamientos de mal. Quizás se levanten contra ti muchos. Quizás se levanten contra ti, pero Dios te dice, no temas, yo estaré contigo. La voz de Dios es la voz que te dice en Deuteronomio 28, vendrán por un camino, pero saldrán huyendo por 7 caminos. Esa es la voz de Dios. La voz de Dios es siempre la que te habla la verdad. La voz del enemigo es la que siempre te hablará mentira, porque no sabe hablar otra cosa el enemigo más que mentirte. Pero la voz de Dios es la voz de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La voz de Jesús siempre te guiará por el camino correcto, siempre te hablará verdad, por eso puedes confiar en esa voz y siempre te traerá vida. Aunque estés muerto espiritualmente, Jesús siempre hablará vida a tu corazón, verdad. ¿Sabías tú que por cada mentira del enemigo hay cientos de promesas de Dios para tu vida?
¿Sabías que por cada mentira que el enemigo te dice, hay cientos de promesas para tu vida que son verdad? Cada vez que el enemigo te dice, tú no puedes, Dios te dice, no lo escuches, escúchame a mí, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cuando el enemigo te dice, estás solo, estás sola, nadie te ama, nadie te entiende, nadie te busca, Dios te dice, tú no estás solo, tú no escuches esto, tú escucha que yo estoy a la puerta de tu corazón, golpeando, llamando. Si tú me abres tu corazón, yo entraré en tu vida. Tú no estás solo. La voz del enemigo es que te dice que tú no puedes, que tú eres débil. Pero la voz de Dios es la que te dice, qué bueno que eres débil, porque ¿qué crees? Yo me hago fuerte en tu debilidad. La voz de Dios siempre te hablará verdad. Por cada mentira hablas cientos de promesas que están aquí, todas para ti. La voz de Dios es la que te busca, es la que te ama. ¿Cuál es tu gigante hoy que tú estás aquí? Y hoy le estoy hablando a todos los que están aquí, desde la primera fila hasta la última fila allá. ¿Cuál es tu gigante hoy? Porque quizás el gigante con el que hoy tú estás luchando es tu mismo gigante, eres tú mismo. Que tú mismo dejaste de creer en ti, dejaste de creer en Dios. Dejaste de creer en la vida, dejaste de creer en las cosas. Quizás a veces el gigante más fuerte al que el ser humano se enfrenta es al que está uno mismo. Cuando te empiezas a ver a ti mismo y te empiezas a menospreciar tú mismo, dejas de creer en ti, dejas de creer en Dios. Pero esa es tu voz. Eso que es tu voz, pero la voz de Dios es la que hoy te dice, tú eres un hijo y tú eres una hija amada por mí. Tú no estás solo, tú no estás solo, no eres huérfano, yo estoy contigo. Tú todo lo puedes en Cristo Jesús que te fortalece. No importa si eres débil, no importa si te sientes pobre, no importa si te sientes insuficiente. Yo no vine al mundo para condenar al mundo, yo vine para amarte. Yo compartí el otro día y le decía a un auditorio de gente que habían llegado ahí por una razón. Yo le decía, ¿sabías tú que si el mundo hubiera necesitado si hubiera necesitado condenación, Dios hubiera enviado un condenador? Si el mundo hubiera necesitado simplemente justicia, porque las cosas andan mal, Dios hubiera enviado un juez. Si el mundo hubiera necesitado ser castigado, Dios hubiera enviado a un castigador. Pero el mundo no necesitaba nada de eso. Lo que el mundo necesitaba y lo que tú y yo necesitábamos era un Salvador. Por eso Dios envió a su Hijo Jesús para salvarnos y para rescatarnos. El único camino de salvación está en Jesucristo. Yo quiero hacer una oración muy breve, y me gustaría agradecerte si por los próximos minutos nadie, con el mayor respeto, no se mueve de su lugar. Unos minutos nada más, para no distraer a la gente. Pero yo quiero hacer una oración muy especial en esta tarde. Si tú viniste por primera vez, si alguien te invitó, llegaste por coincidencia o por la razón que sea, pero tú estás hoy acá sentado y es la primera vez que estás, yo quiero hacerte una invitación a ti. No importa si eres grande, si eres joven, si eres hombre, si eres mujer, no importa. Lo que importa es que hoy estás aquí. Y si tú hoy estás aquí y tú hoy reconoces que dices, Emiliano, yo no he tomado ese paso de fe, de seguir a Jesús como mi Salvador. No, nunca lo he tomado. ¿Sabes qué, Emiliano? Hoy quisiera dejar de escuchar todas las voces de fracaso, de rechazo, de no puedes, de no vales, para empezar hoy a escuchar la voz de Dios. A mí me encantaría que hoy Dios perdonara mis pecados.
¿Sabes qué? La Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor personal y que si tú crees en tu corazón de que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Esto significa que eres perdonado, amado, tienes vida eterna y desde hoy tú puedes tener una relación personal con Dios, como tu Padre y tú como un hijo amado de Él. Si tú quieres esta nueva vida en Cristo, tú que estás hoy acá, quieres recibir el perdón de tus pecados, quieres reconciliarte con Dios, hoy yo voy a hacer una oración y me gustaría incluirte en esa oración. Si tú quieres que yo haga esta oración por ti, yo quiero que rápidamente, así como estás, tú que estás por primera vez, tú quieres reconciliarte con Dios, tú quieres escuchar la voz de Dios por encima de las demás voces, así como estás rápidamente, yo te quiero pedir con mucho respeto que tú puedas llevar tu mano al corazón. Veo algunas manos a su corazón que hoy necesitan recibir a Jesús. Este día es por ti y para ti. Yo quiero así que con la mano en tu corazón, todos te vamos a ayudar a hacer una oración audiblemente. Todos los que estamos acá la vamos a hacer por amor a Dios y por amor a ti. Pero tú que tienes tu mano en tu corazón, que hoy necesitas reconciliarte con Dios, que hoy necesitas escuchar la voz de Dios y tomarlo como tu Salvador personal. Yo quiero que todos juntos vamos a acompañar a estas personas que tienen las manos en su corazón con esta oración y tú la puedas repetir audiblemente. Señor Jesús, hoy creo en mi corazón que tú eres mi Salvador personal. Gracias por perdonar mis pecados. Hoy te acepto en mi vida. Vive en mi corazón. Sé mi Salvador. Sé mi Señor. Desde ahora y para siempre, yo seré tu hijo y tú serás mi Padre. Es mi oración en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Este aplauso es para ti. Este aplauso es para ti. Tú hiciste esta oración por primera vez, o si tú hoy hiciste esta oración para reconciliarte con Dios, tú eres un hijo amado, tú eres una hija amada y tienes a un Padre en los cielos. Pues yo quiero hacer una segunda oración y quiero pedirte si te puedes poner de pie, absolutamente todos, mucho respeto. Si tú puedes ponerte de pie, me gustaría que te pongas de pie. Quiero hacer una segunda oración. Esta segunda oración la voy a hacer. ¿Cuántos de todos? Le estoy hablando ahora a todos. Esta no es solamente para los nuevos, esto es para todos. ¿Cuántos están pasando hoy por diversas pruebas? No me levanten la mano todavía. ¿Cuántos están pasando hoy por diversas pruebas y que le ha costado escuchar la voz de Dios? Muchos, increíble, muchos. ¿Cuántos se han sentido, no me levanten la mano ahora, cuántos se han sentido rechazado, comparado, señalado? Tú no vales, tú no puedes. Pero esa es la voz de ahí afuera, esa voz del enemigo. La voz de Dios es la que te dice que tú vales y que tú eres amado. Si tú estás pasando por diversas pruebas y que te ha costado escuchar la voz de Dios, yo quiero que puedas orar, acompañarme en esta oración. Yo quiero orar por cada uno de ustedes.
Y si tú te sientes cómodo de levantar tu mano al cielo, puedes levantar tus manos al cielo. Si tú te sientes cómodo de tener tus manos ahí en el bolsillo, puedes tenerla ahí en el bolsillo. Siéntete cómodo. Yo solamente quiero orar por esas personas que alzaron su mano y que dijeron, yo me ha costado en este tiempo escuchar la voz de Dios. Yo quiero orar por esas personas. Padre, tú ves cada corazón, cada mano levantada, cada vida en este momento que ha pasado o está pasando por distintas pruebas. Tu palabra enseña, Señor, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Señor, nosotros somos tus hijos. Padre, aquí están tus hijas que te aman, que te buscan. Padre, yo hoy oro, Señor, para que en medio de esa prueba ellos no estén escuchando la voz del problema, no estén escuchando la voz de la enfermedad, no estén escuchando la voz del rechazo, la voz de la comparación, la voz del temor. Hoy le bajamos el volumen a todas esas voces para subirle el volumen a tu voz, a tu palabra. Señor, hoy escuchamos tu voz que nos dice, no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo, no estás solo, nunca estarás solo, yo te defiendo, aunque vengan contra ti por un camino, por 7 caminos saldrán huyendo. Si tú necesitas esta palabra, esa palabra es para ti. Aunque vengan por un camino, por 7 caminos saldrán huyendo. Padre, tú nos haces fuerte en medio de la prueba, tú te fortaleces en medio de nuestra debilidad. Y Padre, yo oro para que de aquí salgan personas victoriosas en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, porque lo que nos da la victoria es que podemos escuchar tu voz que nos dice, yo estoy contigo, yo te esfuerzo y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Es nuestra oración en Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de irte, a todos los que hicieron esta oración por primera vez, si tú fuiste invitado, te trajo a alguien, al final tenemos un regalo para ti. Allá al final, en la última mesa, allá al final, en la mesa del fondo a la derecha, ahí van a haber unos matrimonios que te van a dar un regalo. Por favor, pasa por ahí y llévate ese regalo. Pero antes de moverte, yo quiero decirte algo. Tú que estás aquí por primera vez, yo quiero que te lleves esto que vamos a darte. Lo que vas a llevarte allá es lo más valioso, es el mejor regalo que tú puedes recibir. Más vale que pases por ahí. Es lo mejor que vas a recibir en toda tu vida. Así que pasa por ahí, llévatelo. Pero queremos que te lleves esto también. Cuando tú conoces a alguien, como nos conocimos hoy por primera vez, con los que son invitados, cuando tú conoces a alguien, tú lo primero que le dices es hola. No, es hola. Es hola, ¿cómo estás? Mucho. Y después viene todo lo demás, pero la primera palabra es hola. Nosotros queremos que tú te lleves esta palabra, hola. Nosotros partimos esta palabra con las 4 letras. 4 letras, cada una tiene un significado. La H es de hablar. Tú sal hoy de aquí y por favor habla todo lo que Dios te dijo hoy. Sal de este lugar a hablar lo que sucedió hoy con tu corazón. Tú que pusiste la mano en tu corazón y que recibiste a Jesús como Salvador, sal y háblalo, porque hay mucha gente allá que necesita escuchar lo que tú acabas de escuchar. La segunda palabra es orar. Quiero que sepas que a partir de hoy, tú que tienes a Cristo en tu corazón, no necesitas más intermediarios para hablar con Dios. No necesitas que alguien hable por Dios. Tú ora a Dios por mí, tú reza a Dios por mí. A partir de hoy, tú que eres hijo, que aceptaste a Jesús como Salvador, tú hoy puedes tener una relación personal con Dios y tú puedes orar personalmente con Él, ahí en tu casa. Ni tienes que venir a la iglesia para orar con Dios. Dios te escucha donde tú estés. A partir de hoy comienza a hablar con Dios. 3, la L representa la lectura. No hay nada mejor que tú puedas leer, que es el libro que tengo en mi mano, que se llama la Biblia, la palabra de Dios. Si tú no tienes, tú pasas allá, va a haber un regalo hermoso para ti. Tú hoy te vas a ir con un regalo. Vete y tú lee la Biblia. Dios siempre habla por medio de su palabra. Si tú dices, yo quiero seguir escuchando a Dios, me encantó Emiliano, yo quiero que Él me siga hablando, tú habla, tú busca acá, tú lee acá, Dios te va a hablar. Y la A es la A de asistir. No dejes
de perder la oportunidad de asistir. Cada domingo que tú quieras, las puertas estarán abiertas para ti. Asiste todas las veces que puedas. Cada domingo aquí habrá una casa abierta para ti a las 11 de la mañana para decirte: eres amado y eres amada, ven y tal como estás. Habla, ora, lee y asiste. Ese es nuestro regalo de casa para todas las nuevas personas y te damos un fuerte aplauso de bienvenida. Te amamos y te bendecimos. Los chicos de la alabanza, si pueden pasar. Un fuerte aplauso de bienvenida.